Pero si al inicio del mandato de Castillo y su banda presidencial, tuvimos un gabinete lleno de presuntos... Congresista Chirino, por favor. ¿Es el trato diferenciado? Porque hay una congresista que comenzó a insultar aquí y no respeta ningún código de ética, ninguno. La congresista Patricia Chirinos, en la interpelación al premier Aníbal Torres, se la pasó insultando y dando un discurso que no tenía nada que ver con la agenda de preguntas que se le estaba citando al premier. La congresista hizo un show insultando con la benevolencia de la presidenta del Congreso, que se limitó a llamarle la atención. Posteriormente, cuando le tocó el turno al doctor Aníbal Torres, fue criticado. Entonces el doctor Aníbal Torres, en su exposición, dijo que como él no puede responder a los insultos, mejor sería que los dos se sometan a un examen psiquiátrico para ver quién está mal. Y también con el congresista Anderson, a un test de inteligencia. Esto molestó a los congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, quienes se sintieron indignados con las expresiones del doctor Aníbal Torres. Pero si al inicio del mandato de Castillo y su banda presidencial, tuvimos un gabinete lleno de presuntos... Congresista Chirino, por favor, puede retirar banda esa presidencial. expresión. Por favor, retire esa palabra. Retiro. Gracias, le agradezco mucho, congresista. Bueno, al principio tuvimos un gabinete lleno de presuntos terroristas y violadores de los derechos de la mujer. Hoy tenemos un premier que más parece un personaje salido de un cuento, que un día dice, vamos a respetar la Constitución, y que al día siguiente grita, Asamblea Constituyente, desesperado por cuidar el precioso. Sí, al precioso tesoro que para ese sector de la izquierda es el poder. Ese poder en el que se revuelca un premier que desprecia la libertad de prensa, odia el libre mercado, ofende a la fe católica y se burla del acuerdo nacional. Es que el dúo chotano funciona así. Son los revolucionarios del Bicentenario. Fue el grito de libertad que recibimos del soberano pueblo, a quien hoy debemos honrar, y por ende tenemos que censurar a este premier, admirador de Hitler. Vamos a liberar al Perú del desastre económico al que nos llevan Torres y Castillo. Vamos a vencer a la incapacidad y a la corrupción. Vamos a devolverle la esperanza a nuestra nación. Los demócratas vamos a vencer. Censuremos al premier. Gracias, señora presidenta. Y nosotros estamos aquí. Y los ministros están aquí, de acuerdo al artículo 129 de la Constitución. Los que son inteligentes, ¿cómo es posible que van a desconocer la Constitución? No lo entiendo. Es una tremenda contradicción. Señor ministro, disculpe que lo interrumpa, pero yo le voy a agradecer que un poquito modere su discurso, porque creo que no solamente yo, sino muchos de mis colegas se están sintiendo ofendidos por las palabras o las formas que usted está utilizando. Creo que muchos de los colegas también se han referido a las formas quizás equivocadas que usted utiliza, así es que le voy a sugerir que por favor nos dirijamos con respeto. Eso es pues el trato diferenciado, señora presidenta. No, no es un trato diferenciado. Es el trato Eso es un trato, le estamos sugiriendo que sea con respeto. Que justamente por lo que hemos escuchado de nuestros colegas, nos tratemos con respeto. Eso es lo que le estamos exhortando. Ejecutivo y legislativo, con respeto. Entonces creo que este es el momento en que usted puede demostrarle a la población, sobre todo, que se puede llevar a un lenguaje alturado, una comunicación, pues en base, repito, al respeto. Es solamente como una sugerencia. Gracias. Continúe. Muy bien. Muy bien. ¿Es el trato diferenciado? Porque hay una congresista que comenzó a insultar aquí y no respeta ningún código
de ética. Ninguno. Ninguno. ¿Ah? ¿Y eso afecta a quién? Afecta al Congreso y afecta al país. Afecta al país. Pero en estos consejos descentralizados, la gente lo primero que exige es, ¿no?, asamblea constituyente. Lo primero, estoy hablando. Por favor, guardemos el orden para que pueda culminar ya el premier su exposición. Y entonces, como A todas las bancadas, por favor. Por favor, guardemos el orden. A todas las bancadas. Como yo no puedo decir aquí y contestar a los insultos, no puedo, ¿no? Entonces simplemente tengo que pedir que la congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal. A un examen psiquiátrico. Y al congresista Anderson, que nos debemos someternos a un test de inteligencia señor Premier, si se dirige a los... determinar quién Señor verdaderamente es Premier, al dirigirse a los congresistas por intermedio de la mesa, por favor. ¿No? Se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa. Que nos sometamos a un test de No hay inteligencia. debate, señor para Premier, que no hay debate. Continúe con su exposición. inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro, porque no se puede insultar alegremente por el hecho de que yo me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan debo no decirles nada. Pero muy bien, sometámonos a esos exámenes. Señor Premier, por tercera vez ahora ya sí le estamos exigiendo el respeto, por favor. Ya no, ni siquiera le sugiero. Le exigimos respeto. Además, usted está en la doble obligación de respetar el cargo, su investidura, por favor. Exprésese con propiedad y con respeto porque necesitamos escuchando su alocución. Continúe, por favor, continúe. Se dice que no hay... Antes de iniciar mi presentación, permítame saludar y expresar mi reconocimiento a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi querida alma mater, al conmemorarse hoy, 12 de mayo del 2022, 471 aniversario de su fundación. En las aulas de la Decana de América se siguen forjando cientos de peruanos y peruanas que, desde sus diversos ámbitos, contribuyen al desarrollo y progreso de nuestro querido Perú. Por 3 minutos. Presidenta, colegas, el cargo de premier solía ser un título honorable, de respeto y de admiración. Pero si al inicio del mandato de Castillo y su banda presidencial, tuvimos un gabinete lleno de presuntos... Congresista Chirino, por favor, puede retirar Banda esa presidencial. expresión. Por favor, retire esa palabra. Retiro. Para Retire continuar. la palabra. Retiro la palabra banda presidencial. Gracias, le agradezco mucho, congresista. Bueno, al principio tuvimos un gabinete lleno de presuntos terroristas y violadores de los derechos de la mujer. Hoy tenemos un premier que más parece un personaje salido de un cuento, que un día dice, vamos a respetar la Constitución, y que al día siguiente grita, Asamblea Constituyente, desesperado por cuidar el precioso. Sí, al precioso tesoro que para ese sector de la izquierda es el poder. Ese poder en el que se revuelca un premier que desprecia la libertad de prensa, odia el libre mercado, ofende a la fe católica y se burla del acuerdo nacional.
Un premier que dirige un gabinete corrupto e incapaz. Mientras las amas de casa, los taxistas y los emprendedores son cada vez más pobres. Pero claro, sus familiares cobran millones en consultorías y contrataciones con el Estado. Es que el dúo chotano funciona así. Son los revolucionarios del Bicentenario. Pero el pueblo ya se hartó, les digo. El 5 de abril el país se levantó contra este régimen corrupto y hambreador. Fue el grito de libertad que recibimos del soberano pueblo, a quien hoy debemos honrar y por ende tenemos que censurar a este premier admirador de Hitler. Este gobierno está manchado de sangre. Los muertos y heridos que dejaron las huelgas y manifestaciones de abril, no, señor premier, no quedarán impunes. Vamos a liberar al Perú del desastre económico al que nos llevan Torres y Castillo. Vamos a vencer a la incapacidad y a la corrupción. Vamos a devolverle la esperanza a nuestra nación. Los demócratas vamos a vencer. Censuremos al premier. Gracias, señora presidenta. Se habla que la medida que hemos tomado es negativa. La medida del 5 de abril es negativa, que atenta contra la libertad. Pero, y se desprecia a los informes de inteligencia y de la Policía Nacional. No, eso no es correcto. Eso no es correcto. Si esos informes nos están diciendo que ese día se iban a producir hechos violentos que iban a afectar la seguridad individual, que iba a afectar la propiedad privada, la propiedad pública, que iban a haber saqueos, que iban a haber robos, y además se tiene que considerar los hechos anteriores y los hechos posteriores. Y ese mismo día, en la tarde, ¿qué hicieron los que se movilizaron? ¿A quienes ya no impedimos que se movilicen porque creíamos no que era gente pacífica? ¿Qué pasó? ¿Acaso no conocemos todos los destrozos que hicieron? ¿O lo desconocemos? La propia presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, dijo: ha habido la voluntad directa de atacar la sede judicial y eso no ha sido premeditado. Y eso ha sido premeditado. Eso ha sido premeditado. Yo sé que todos aquí son inteligentes y entienden lo que está diciendo la presidenta del Poder Judicial. Está bien que nos critiquen, pues, por haber hecho eso, por haber cumplido con la Constitución, por haber cumplido con nuestro deber. Pero lo que no está bien es que algunos congresistas digan que nosotros hemos violado a la Constitución, que hemos incurrido en una arbitrariedad. Y que, ¿no? Y ver cómo se dice eso gritando. No, yo le tengo que decir al congresista Quiabra que yo congresista puedo gritar el doble, pero no lo hago por estar en este recinto de las leyes y por respeto a usted. Pero frente a las subjetividades que usted ha manifestado, no, yo no sé si estará usted en posibilidad de debatir conmigo sobre ese problema. Los dos, en el lugar que señale y en el medio que señale. Los dos. Se dice que no hay logros. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso con las preguntas que se me ha formulado? Que no hay logros. ¿Cuánto tiempo necesitaría para manifestar los logros que existe en este gobierno? Muy superior a los de los gobiernos anteriores. Y en todos los aspectos. En salud, en educación, incluso en seguridad ciudadana, que no voy a decir que es perfecto, sino que hay muchísimo que hacer allí y que hay que trabajar todos conjuntamente. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, la sociedad civil, que tiene que participar para resolver este problema. Pero si uno menciona algo, por ejemplo, dice
que se arme a los serenos, a la policía municipal, con armas no letales, inmediatamente, ¿de dónde vienen las críticas? De un sector de aquí del Congreso. Inmediatamente. No estamos viendo, por el amor de Dios, no estamos viendo que la policía no alcanza para cubrir la seguridad de toda la población. No estamos viendo a cada instante, ¿no?, que hay lugares en donde se producen los asaltos y policía no hay. No hay en número suficiente. Tenemos que suplir eso. ¿Es difícil hacerlo? No es difícil si hay buena voluntad por parte de nosotros, inclusive de organizar las juntas vecinales. Claro. Dice que tengo un doble discurso. ¿Cuál doble discurso? Yo siempre he dicho que en el Congreso de la República hay un sector golpista que busca la vacancia presidencial desde el primer día en que Pedro Castillo asumió su mandato, mediante la vacancia por incapacidad moral, o mediante la exigencia de la renuncia, o mediante la acusación constitucional. ¿Cómo podemos avanzar si todos los días estamos con ese discurso, con esa tarea? No es posible, no es posible. Eso sí, vuelvo a repetir, y lo he dicho una y mil veces. El Congreso de la República tiene pleno derecho, ¿no?, de traernos a contestar estas preguntas y a censurarnos. Eso tiene pleno derecho. Lo haga con razón o lo haga sin razón. Es su derecho. Y nosotros estamos aquí. Y los ministros están aquí de acuerdo al artículo 129 de la Constitución. Los que son inteligentes, ¿cómo es posible que van a desconocer la Constitución? No lo entiendo. Es una tremenda contradicción. Señor ministro, disculpe que lo interrumpa, pero yo le voy a agradecer que un poquito modere su discurso, porque creo que no solamente yo, sino muchos de mis colegas se están sintiendo ofendidos por las palabras o las formas que usted está utilizando. Creo que muchos de los colegas también se han referido a las formas quizás equivocadas que usted utiliza, así es que le voy a sugerir que por favor nos dirijamos con respeto. Eso es pues el trato diferenciado, señora presidenta. No, no es un trato diferenciado. Es el trato Eso diferenciado. es un trato, le estamos sugiriendo que sea con respeto. Que justamente por lo que hemos escuchado de nuestros colegas, nos tratemos con respeto. Eso es lo que le estamos exhortando. Ejecutivo y legislativo, con respeto. Entonces creo que este es el momento en que usted puede demostrarle a la población, sobre todo, que se puede llevar a un lenguaje alturado, una comunicación, pues en base, repito, al respeto. Es solamente como una sugerencia. Gracias. Continúe. Muy bien. Muy bien. Es el trato diferenciado porque hay una congresista que comenzó a insultar aquí y no respeta ningún código de ética. Ninguno. Ninguno. ¿Ah? ¿Y eso afecta a quién? Afecta al Congreso y afecta al país. Afecta al país, ¿no? Los consejos descentralizados, que nada tiene que ver con las preguntas. La población reclama con centros descentralizados y reclama permanentemente. Escuchamos sus necesidades. La población participa en el debate, participa en el diálogo, participa en la toma de decisiones. Conocemos directamente las necesidades de la población. ¿Eso es malo? ¿Es condenable la democracia directa? Se practica desde Grecia, desde la antigua Grecia. Claro que ahora no gusta, porque en esos consejos descentralizados, no todos nos reciben amablemente. Hay alguna voz discrepante y es necesario que existan también las voces discrepantes. Vamos a dejar de actuar ejerciendo el poder con el pueblo. ¿No dicen que la democracia es el gobierno del pueblo? Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo otra cosa. Y eso no se puede dejar de hacer. Se dice que estamos, pues los precios han subido. Claro que han subido. ¿Solamente aquí en el Perú? ¿No dicen que se sujetan a la verdad? La verdad es que los precios han subido en todo el mundo. En el programa político de Pedro Castillo estaba la Asamblea Constituyente. Promovió la Asamblea Constituyente como candidato. Juramentó como presidente y entonces, conversando sobre lo mismo, se dijo, ahora, no, usted es presidente de los que promueven la Asamblea Constituyente y de los que están en contra de la Asamblea Constituyente. Y así se hizo. Pero en estos consejos descentralizados, la gente lo primero que exige es, ¿no?, Asamblea Constituyente.
lo primero, estoy hablando. Por favor, guardemos el orden para que pueda culminar ya el premier su exposición. Y entonces, como A todas las bancadas, por favor. Por favor, guardemos el orden. A todas las bancadas. Lea el reglamento, por favor. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buena manera durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento. Continúe, señor premier. Sí. Esto, lo que pido es un poquito de calma. Voy a terminar rápidamente esto que no debería estar contestando porque es una transgresión al reglamento del Congreso. El estar aquí contestando preguntas que no tienen nada que ver con las preguntas relativas a la interpelación. Pero lo estoy haciendo por respeto a ustedes y para que se conozca, ¿no?, qué es lo que está sucediendo en el país. Se dice que soy confrontacionista, que no he respetado al padre Barreto, ¿no? Muy bien. En una conversación con algún periodista, no me acordaba del nombre del padre Barreto. Y lo que dije es, caramba, no me acuerdo el nombre de esta persona, debe ser un miserable. Es una expresión popular. En otros lugares dicen, debe ser un tacaño. Eso es lo que se dice, una expresión popular. No he ofendido a la iglesia. Yo respeto a la iglesia. En la iglesia han existido hechos sumamente graves, por decir un ejemplo, la Santa Inquisición, pero han existido otros, ¿no?, sumamente buenos, como la señora Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, o como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, o como el Padre Cipriani, el Padre Barreto, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras. Mi admiración por todos ellos, por todo lo bueno que hacen, por la humanidad. De manera que no resulta pues bien seguir, ¿no?, con eso de que he ofendido a la iglesia. No. El gabinete en la sombra. Yo no conozco ningún gabinete en la sombra. A las personas que son asesores, hasta de broma les digo, oye, dicen que tú eres el gabinete en la sombra, no puedes ni hablar ni siquiera bien tu nombre y ya eres gabinete en la sombra. Las decisiones las toma el presidente de la República con el acuerdo del Consejo de Ministros. No interviene nadie más, ¿no?, en esa toma de decisiones, ¿no? Pues bien, como yo no puedo decir aquí y contestar a los insultos, no puedo, ¿no?, entonces simplemente tengo que pedir que la congresista Chirinos se someta conjuntamente conmigo a un examen psiquiátrico para ver quién se encuentra mal. A un examen psiquiátrico. Y al congresista Anderson, que nos debemos someternos a un Por el test medio, de señor inteligencia premier, si se para dirige a poder los... determinar quién Señor verdaderamente premier, es al inteligente dirigirse a los o no congresistas es por intermedio de la inteligente. mesa, por favor. ¿No? Se dirige a los congresistas por intermedio de la mesa. Por intermedio de la señora presidenta, entonces hago esa sugerencia a el congresista Anderson y a la congresista que antes he mencionado. Bueno, y en fin, que no existe reforma agraria, que nos sometamos a un test de No hay inteligencia, debate, señor para premier, que no hay debate. Continúe con su exposición. inteligentes, ¿no? Eso. O los dos somos unos burros, ¿no? Claro, porque no se puede insultar alegremente por el hecho de que yo me encuentro en el Congreso y a mí me llamen la atención y a los que me insultan debo no decirles nada. Pero muy bien, sometámonos a esos exámenes. Señor premier, por tercera vez
Ahora ya sí le estamos exigiendo el respeto, por favor. Ya no, ni siquiera le sugiero. Le exigimos respeto. Además, usted está en la doble obligación de respetar el cargo, su investidura, por favor. Exprésese con propiedad y con respeto porque necesitamos escuchando su alocución. Continúe, por favor, continúe. Se dice que no hay... Se dice... Lee el reglamento, por favor. Reglamento del Congreso de la República, artículo 61, disciplina parlamentaria. El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates y la prerrogativa de exigir a los congresistas que se conduzcan con respeto y buenas maneras durante las sesiones. Está facultado para, inciso B, imponer el orden en las sesiones. Si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no acata el llamado de atención y las decisiones del presidente en materia de orden, este lo reconviene. Si el congresista persiste en su actitud, el presidente ordena su salida de la sala. Si no obedece, el presidente suspende la sesión por 15 minutos. Reabierta esta, el presidente reitera su pedido. Si el congresista se allana, el presidente da por concluido el incidente. De lo contrario, la mesa directiva propone al Pleno, según la gravedad de la falta, la sanción de suspensión a que se refiere el inciso C del artículo 24 del presente reglamento.